de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo, y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir, no eres realmente mi padre». Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. Y sinceramente, dijo ella, significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás. Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó. «El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre». Miré a Carmen. 12 años de matrimonio,
Cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Las fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, los estantes del garaje que construí con mis propias manos. Carmen observaba desde el umbral del dormitorio. Tomás. Dijo, como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de la casa en la encimera, justo al lado de la carpeta de la boda. Dormí en mi furgoneta esa primera noche, aparcado detrás de una gasolinera en la A6. El olor a café y bollería industrial salía cada vez que se abría la puerta de la tienda. Me senté allí con un vaso de café malo, con las manos envolviéndolo, mirando a la nada. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, textos confusos. Elena preguntando qué intentaba tramar, Carmen preguntando dónde estaba. No respondí. En su lugar, fui a trabajar, tiré cable, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio lo hubiera hecho. Durante el almuerzo, me senté en la furgoneta y miré la aplicación del banco en mi móvil. Los pagos de la hipoteca que había hecho durante años, la póliza de seguro a mi nombre, la escritura que había firmado sin pensarlo mucho en su momento. Desaparece, pensé. Muy bien, lo haría. Pero desaparecer no significaba esfumarse en el aire. Significaba retirarme con cuidado y dejar que todo aquello en lo que ellas se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el centro, hacia una vieja oficina inmobiliaria con un cartel descolorido por el que había pasado 100 veces antes. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente había terminado. No fui directamente a la inmobiliaria. Pasé por delante una vez y luego di la vuelta a la manzana, con el intermitente haciendo clic como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No estaba temblando, lo cual me sorprendió, pues siempre asumí que algo así vendría acompañado de gritos, furia o una puerta destrozada. En cambio, me sentía vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y se hubiera olvidado de rellenarme. Me detuve en una gasolinera Cepsa, llené el depósito y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un hombre mayor en el surtidor de al lado me hizo un gesto con la cabeza, ese tipo de mirada que compartimos los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo un reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Sigues respirando? Miré mi teléfono otra vez. Otro mensaje de Carmen. Tomás, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Escribí una respuesta, la borré y volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el móvil en la consola. Hablar era lo que ellas habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado frente a una sucursal de CaixaBank en Pozuelo. El edificio de ladrillo se veía igual que siempre, con sus carteles en la puerta y un banco al lado de la entrada. Llevaba operando allí desde antes de conocer a Carmen. Dentro, el aire olía tenuemente a limpiador de suelos y tóner de impresora. Una joven en el mostrador me sonrió de forma profesional. Necesito revisar unas cuentas, dije. Las que tenemos en común. Ella asintió y me pidió el DNI. Todo era tan calmado y ordinario que resultaba extraño, la vida seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo. La cuenta corriente, los ahorros y la cuenta que usábamos para los gastos de la boda. No cerré nada todavía. Solo hice preguntas, tomé notas y escuché. Al salir, me senté en el banco de la calle un minuto y vi los coches pasar. Me sentía mucho más viejo que esa mañana.
Esa noche me quedé en un hostal barato de carretera cerca de la M40. Paredes beige y una cama que se hundía en el medio. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujía el tercer peldaño de la escalera y en el olor del champú de Carmen que aún flotaba en el baño. Pensé en Elena a los 16 años, con los nudillos blancos apretando el volante mientras yo la guiaba en su primer giro a la izquierda. Tranquila, le había dicho. ¿Tienes tiempo? Lo tenía. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Carmen estaba trabajando. Usé la llave de repuesto que aún guardaba y caminé por habitaciones que de repente se sentían como un decorado, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Recogí algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre y la chaqueta de pana que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido. Ni el álbum de bodas, ni las tazas a juego, ni la manta del sofá que tanto le gustaba a Carmen. En la encimera de la cocina, la carpeta de la boda seguía exactamente donde la dejé. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. La cerré suavemente. Para cuando Carmen llegó a casa esa tarde, mi lado del armario estaba vacío. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Lo voy a hacer, respondí. Nos estás castigando. La miré entonces, de verdad. Las líneas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mis ojos. No, dije. Solo estoy dando un paso atrás, como queríais. Ella abrió la boca y la cerró. Elena no quería decir. Lo dijo en serio, sentencié. Y tú estuviste de acuerdo. Fue entonces cuando su rostro cambió. No de ira, ni de tristeza, sino de incertidumbre, como si finalmente se diera cuenta de que algo se había puesto en marcha y no podía detenerlo. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Elena dejaba mensajes que oscilaban entre la furia y el pánico. No puedes irte así, decía en uno. ¿Sabes cómo queda esto? Los mensajes de Carmen eran más silenciosos. Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás haciendo daño a todo el mundo. No respondí. En su lugar, me reuní con David, un agente inmobiliario al que conocía de hace años. Nos sentamos en su pequeña oficina con una jarra de café quemado entre nosotros. ¿Hablas en serio?, preguntó, revisando los documentos. Muy en serio. Él se echó hacia atrás y me estudió. ¿Venta rápida? Venta limpia, dije. David asintió. Firmar el acuerdo de venta se sintió más pesado de lo que esperaba, no porque dudara, sino porque lo hacía todo definitivo. La casa se vendería. Los planes de boda vinculados a él. Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo,
y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir, no eres realmente mi padre». Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. Y sinceramente, dijo ella, significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás. Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó. «El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre». Miré a Carmen. 12 años de matrimonio, cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. «Está bien», dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. «El mejor regalo para mi boda», dijo ella, «sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre». La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho.
3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda. Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo, y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir,
no eres realmente mi padre. Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. Y sinceramente, dijo ella, significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás. Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. Miré a Carmen. 12 años de matrimonio, cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Las fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, los estantes del garaje que construí con mis propias manos. Carmen observaba desde el umbral del dormitorio. Tomás. Dijo, como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de la casa en la encimera, justo al lado de la carpeta de la boda. Dormí en mi furgoneta esa primera noche, aparcado detrás de una gasolinera en la A6. El olor a café y bollería industrial salía cada vez que se abría la puerta de la tienda. Me senté allí con un vaso de café malo, con las manos envolviéndolo, mirando a la nada. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, textos confusos. Elena preguntando qué intentaba tramar, Carmen preguntando dónde estaba. No respondí. En su lugar, fui a trabajar, tiré cable, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio lo hubiera hecho. Durante el almuerzo, me senté en la furgoneta y miré la aplicación del banco en mi móvil. Los pagos de la hipoteca que había hecho durante años, la póliza de seguro a mi nombre, la escritura que había firmado sin pensarlo mucho en su momento. Desaparece, pensé. Muy bien, lo haría. Pero desaparecer no significaba esfumarse en el aire. Significaba retirarme con cuidado y dejar que todo aquello en lo que ellas se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el centro, hacia una vieja oficina inmobiliaria con un cartel descolorido por el que había pasado 100 veces antes. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente había terminado. No fui directamente a la inmobiliaria. Pasé por delante una vez y luego di la vuelta a la manzana, con el intermitente haciendo clic como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No estaba temblando, lo cual me sorprendió, pues siempre asumí que algo así vendría acompañado de gritos, furia o una puerta destrozada. En cambio, me sentía vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y se hubiera olvidado de rellenarme. Me detuve en una gasolinera Cepsa, llené el depósito y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un hombre mayor en el surtidor de al lado me hizo un gesto con la cabeza, ese tipo de mirada que compartimos los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo un reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Sigues respirando? Miré mi teléfono otra vez. Otro mensaje de Carmen. Tomás, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Escribí una respuesta, la borré y volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el móvil en la consola. Hablar era lo que ellas habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado frente a una sucursal de CaixaBank en Pozuelo. El edificio de ladrillo se veía igual que siempre, con sus carteles en la puerta y un banco al lado de la entrada. Llevaba operando allí desde antes de conocer a Carmen. Dentro, el aire olía tenuemente a limpiador de suelos y tóner de impresora. Una joven en el mostrador me sonrió de forma profesional. Necesito revisar unas cuentas, dije. Las que tenemos en común. Ella asintió y me pidió el DNI.
Todo era tan calmado y ordinario que resultaba extraño, la vida seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo. La cuenta corriente, los ahorros y la cuenta que usábamos para los gastos de la boda. No cerré nada todavía. Solo hice preguntas, tomé notas y escuché. Al salir, me senté en el banco de la calle un minuto y vi los coches pasar. Me sentía mucho más viejo que esa mañana. Esa noche me quedé en un hostal barato de carretera cerca de la M40. Paredes beige y una cama que se hundía en el medio. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujía el tercer peldaño de la escalera y en el olor del champú de Carmen que aún flotaba en el baño. Pensé en Elena a los 16 años, con los nudillos blancos apretando el volante mientras yo la guiaba en su primer giro a la izquierda. Tranquila, le había dicho. ¿Tienes tiempo? Lo tenía. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Carmen estaba trabajando. Usé la llave de repuesto que aún guardaba y caminé por habitaciones que de repente se sentían como un decorado, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Recogí algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre y la chaqueta de pana que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido. Ni el álbum de bodas, ni las tazas a juego, ni la manta del sofá que tanto le gustaba a Carmen. En la encimera de la cocina, la carpeta de la boda seguía exactamente donde la dejé. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. La cerré suavemente. Para cuando Carmen llegó a casa esa tarde, mi lado del armario estaba vacío. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Lo voy a hacer, respondí. Nos estás castigando. La miré entonces, de verdad. Las líneas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mis ojos. No, dije. Solo estoy dando un paso atrás, como queríais. Ella abrió la boca y la cerró. Elena no quería decir. Lo dijo en serio, sentencié. Y tú estuviste de acuerdo. Fue entonces cuando su rostro cambió. No de ira, ni de tristeza, sino de incertidumbre, como si finalmente se diera cuenta de que algo se había puesto en marcha y no podía detenerlo. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Elena dejaba mensajes que oscilaban entre la furia y el pánico. No puedes irte así, decía en uno. ¿Sabes cómo queda esto? Los mensajes de Carmen eran más silenciosos. Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás haciendo daño a todo el mundo. No respondí. En su lugar, me reuní con David, un agente inmobiliario al que conocí. Me llamo Mateo Vega. Tengo 66 años y, hasta hace muy poco, creía que conocía cada rincón de mi vida y de mi familia en nuestra querida Sevilla. Pero la verdad es como el sol de agosto en Andalucía. Tarde o temprano, termina quemando las sombras. Han pasado 10 meses desde que mi esposa, Lucía, falleció. Ella no era solo mi compañera, era una abogada de prestigio que dedicó 23 años de su vida a proteger los intereses de los ancianos de nuestro barrio en su despacho de Triana. Su oficina era su santuario, un pequeño garaje reformado detrás de nuestra casa en la calle Pureza. Durante casi un año, evité entrar allí. Cada vez que pasaba por delante, me parecía ver su reflejo en el cristal, con sus gafas de lectura y rodeada de expedientes jurídicos. Sin embargo, mi nieta Estela necesitaba un lugar tranquilo para estudiar y decidí que era hora de convertir ese templo del duelo en una biblioteca para ella. Llamé a Javier, un contratista de confianza que ya nos había hecho reformas antes. Solo hay que desmontar las estanterías, actualizar el cableado y mejorar la iluminación, le dije mientras le entregaba la llave aquel martes de finales de septiembre. No podía quedarme a ver cómo desmantelaba el espacio de Lucía. Sus libros de derecho, sus diplomas de la Universidad de Sevilla, incluso la taza de café que nunca terminaba de lavar.
3 horas después, mi móvil sonó. Era Javier. Su voz sonaba tensa. Sr. Vega, tiene que venir a ver esto. Pero no venga solo. Traiga a sus hijos. Mi corazón dio un vuelco. Cuando llegué, Javier estaba junto a la estantería del muro este, esa que Lucía encargó a medida en 2001. La había desplazado hacia adelante. Se movía con demasiada facilidad, me explicó. Detrás, oculta en el muro, había una pequeña caja fuerte digital de acero cepillado. Me quedé solo en el despacho. El aire todavía olía ligeramente a su perfume. Lucía nunca mencionó una caja fuerte, pero después de 44 años de matrimonio, conocía sus patrones. Probé con nuestras fechas especiales. El código de nuestro aniversario de bodas hizo clic. 15-06-81. Al abrirla, encontré un lápiz de memoria USB, un sobre de color manila sellado y una pila de documentos con nombres subrayados de personas que conocía de la ciudad. El sobre tenía mi nombre escrito con su letra precisa. Para Mateo. Leer a solas primero. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en su escritorio para abrirlo. Dentro había una carta de 3 páginas. La primera línea me robó el aliento. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y has encontrado lo que he estado ocultando durante 3 años. 3 años. Ella cargó con este secreto mientras el cáncer consumía su vida. Le pedí a Javier que se marchara. Él asintió con respeto y cerró la puerta, dejándome a solas con las últimas palabras de mi esposa. La luz del atardecer se filtraba por las persianas, proyectando sombras alargadas sobre la mesa donde Lucía pasó tantas noches revisando casos. Diego no es quien pensamos que es, decía la carta. Mi pecho se apretó. Diego, nuestro hijo mayor, el exitoso, el que trabajaba en la zona financiera de Madrid, de quien me había sentido orgulloso durante 44 años. Hace 3 años, la SRA. Dolores Ibáñez vino a mi despacho. Perdió todos sus ahorros de jubilación, 380.000 euros. El asesor de inversiones que se lo llevó fue nuestro hijo. Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Lucía había investigado. Había 6 víctimas, 6 clientes ancianos que confiaron en alguien que se hacía llamar Lucas Vega. Lucas, nuestro hijo menor. El que siempre parecía estar en apuros, el que se declaró en quiebra hace 7 años, a quien su mujer abandonó y que ahora sobrevivía dando clases de matemáticas en un instituto de secundaria. La carta era demoledora. Diego había usurpado la identidad de su hermano. Había usado sus cuentas, falsificado sus firmas y cargado toda la culpa sobre Lucas. Si aquello salía a la luz sin pruebas, Lucas sería el primer arrestado. Me desplomé en la silla de cuero. Diego vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo, conducía un Mercedes y se iba de vacaciones a Europa cada verano. Siempre pensé que era el brillante y responsable, mientras que Lucas me resultaba decepcionante y frágil. Qué equivocado estaba. He pasado 2 años reuniendo pruebas. No podía ir a la policía porque el montaje de Diego es perfecto. Lucas sería acusado antes de que nadie mirara más allá. En el USB está todo. Transferencias, registros bancarios y una grabación de Diego confesándolo todo. Le hice creer que me llevaría su secreto a la tumba. Lucía había grabado a nuestro propio hijo confesando cómo destruía la vida de su hermano. Ella quería decírmelo después de mi fiesta de jubilación, para darme un último recuerdo feliz, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. La elección es tuya ahora, Mateo. Protege a Lucas. Él es inocente. Siempre fue el mejor de nuestros hijos, y nunca supimos verlo. Te quiero. Siento no haber podido arreglar esto antes de irme. La firma de Lucía temblaba al final de la hoja.
El hijo del que tanto había presumido era un ladrón que se aprovechaba de ancianos como la S.R.A. Ibáñez. Y el hijo de quien me avergonzaba en silencio había sido víctima de un sabotaje cruel durante 7 años. 7 años de ruina, divorcio y vergüenza. Y yo, en mi ceguera, seguía alabando a Diego y compadeciendo a Lucas. Conecté el USB al portátil que Javier había dejado olvidado. La calle Pureza se veía tranquila a través de la ventana, con los vecinos paseando a sus perros, mientras mi mundo se desmoronaba en la oscuridad de aquel despacho. El USB contenía 2 carpetas. Víctimas y grabaciones. Abrí la primera carpeta. La foto de Dolores Ibáñez apareció en pantalla. Una mujer de 83 años con una sonrisa dulce y una chaqueta de punto, la abuela de alguien que confió en nosotros. Diego le había robado 380.000 euros, los ahorros de toda una vida destinados a la educación de su nieto, usando el nombre y el DNI de Lucas. Había 5 expedientes más. 5 vidas arruinadas. Luego, hice clic en las grabaciones. La voz de Lucía llenó la sala, tranquila al principio, y luego la de Diego, suave y segura, la voz que yo tanto había admirado. Lucía mencionó a Dolores Ibáñez. Diego se puso a la defensiva. Cuando ella presionó, su tono cambió. Dijo que el nombre de Lucas estaba en todos los documentos, que Lucas sería el arrestado. Dijo que los ancianos tenían más dinero del que necesitaban, que Lucas era un débil y un fracasado, y que él, Diego, había ganado. He ganado, mamá. He ganado, decía la voz de mi hijo en la grabación con una risa fría y cruel. Escuché los sollozos de Lucía antes de que se cortara el audio. Ella pasó sus últimos meses recolectando pruebas para salvar a Lucas de la trampa que su propio hermano le había tendido. No fue el fracaso lo que hundió la vida de Lucas, fue el sabotaje. Pasé los siguientes 3 días revisando cada documento. Todo encajaba de forma devastadora. Recordé cuando Savannah dejó a Lucas hace 3 años. Él cree que soy un irresponsable financiero, papá, me dijo Lucas con voz baja. Yo le creí. Le dije a Lucía que los problemas de Lucas eran culpa suya por no saber administrar el dinero. Ahora sabía que las cuentas fraudulentas de Diego habían destruido el historial crediticio de Lucas. La quiebra no fue un error de Lucas, fue una emboscada. Consulté su informe de solvencia y casi me da un síncope. Un nivel de morosidad que le impedía alquilar un piso o pedir un crédito. Había empresas registradas a su nombre entre 2014 y 2019 de las que él no sabía nada. Mientras Diego acumulaba millones, Lucas vivía en un estudio pequeño, conducía un coche con 15 años y nunca se quejaba. Estaba luchando contra un enemigo invisible. El tercer día, fui a casa de la S.R.A. Dolores Ibáñez. Cuando mencioné el dinero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran 380.000 euros del seguro de vida de mi marido, me dijo. Cuando le dije que los papeles estaban a nombre de Lucas, ella negó con la cabeza de inmediato. Imposible. Lucas le dio clases particulares de matemáticas gratis a mi nieto. Ese chico tiene buen corazón. Sentado en mi coche después de esa visita, comprendí 2 verdades. Lucas había sido destruido por su hermano, y yo había estado ciego durante 44 años. Llamé a una antigua colega de Lucía, Carmen Pardo. Lucía estaba investigando algo muy serio, Mateo, me confesó. Incluso durante la quimioterapia no dejó de trabajar. Necesitas a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Económicos. Me puse en contacto con el inspector Sánchez. Le envié todo a través de un portal seguro. 3 horas después, me llamó. S.R. Vega, las pruebas de su esposa son sólidas, pero para una condena rápida necesitamos que el sujeto se incrimine o presentarlo ante testigos. ¿Puede organizar una reunión? Aquello significaba tenderle una trampa a mi propio hijo.
Durante 2 días apenas dormí, preguntándome cómo un padre puede entregar a su hijo. Pero luego pensaba en Lucas, en su vida destrozada, en su hija Estela creciendo mientras yo miraba hacia otro lado. Pensé en Lucía muriendo mientras luchaba por la justicia. Justicia para Lucía. Protección para Lucas. Verdad para Estela. El sábado por la mañana envié un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. He encontrado algo de vuestra madre durante la reforma. Afecta a su herencia y a la familia. Os necesito a los dos aquí el sábado a las 14. Es importante. Lucas respondió de inmediato. Allí estaré, papá. ¿Va todo bien? Diego tardó 45 minutos. Papá, tengo una reunión en Madrid. No puede esperar. No, escribí. A las 2. Sobre vuestra madre. No faltes. Llegó el sábado, gris y frío. Me vestí con la camisa azul que Lucía siempre decía que resaltaba mis ojos. Me puse su anillo de bodas en una cadena alrededor del cuello, sentía que la traía conmigo. A las 13:45 oí un coche. Lucas llegó primero con Estela. Minutos después, Diego aparcó su Mercedes de alta gama, un coche que valía lo que Lucas ganaba en 2 años de profesor. Entraron en el despacho de Lucía. Lucas se sentó en el sofá con Estela, protegiéndola. Diego se repantingó en el sillón como si fuera el dueño del lugar. Me puse tras el escritorio de Lucía, con el portátil abierto. Gracias por venir, dije con calma. Antes de morir, vuestra madre me dejó una carta. Algo que descubrió y que investigó durante 2 años mientras el cáncer la mataba. Lucas me miró confundido. Hablo de fraude, de robo y de usurpación de identidad, dije levantando la carta. Vuestra madre descubrió que 6 clientes perdieron 1,8 millones de euros a través de cuentas abiertas a nombre de Lucas. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué? Eso es imposible, susurró Lucas. Sé que tú no fuiste, dije mirando a Diego. Pero alguien usó tu nombre, tu DNI y falsificó tus firmas para que tú cargaras con la culpa. Diego se levantó de golpe. Papá, mamá estaba muy medicada al final. No pensaba con claridad. Siéntate, dije con una autoridad que me sorprendió. Vuestra madre tuvo la lucidez suficiente para grabar conversaciones. Giré el portátil y pulsé play. La voz de Lucía llenó la sala. Diego, tenemos que hablar. Dolores Ibáñez perdió 380.000 euros. La respuesta de Diego en la grabación fue cínica. Mala suerte. Volatilidad del mercado. Y luego. El nombre de Lucas está en todo. Él irá a la cárcel, no yo. Estela empezó a llorar en silencio. Lucas estaba petrificado. Mi quiebra. Susurró Lucas. Mi divorcio. Fuiste tú. Savannah me dejó porque creía que yo era un desastre. No pude pedir un préstamo cuando Estela necesitó aquella operación de urgencia. Pensé que era culpa mía. Y fuiste tú, dijo Lucas con la voz rota, mirando a su hermano. Destruiste mi vida y dejaste que yo creyera que me lo merecía. Diego se puso en pie con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer, papá? ¿Vas a entregar a tu propio hijo? Miró con suficiencia, convencido de que yo elegiría la sangre antes que la justicia. Se equivocaba. Nunca conoció realmente a su madre, ni a mí. Sí, dije en voz baja. Lo haré. La sonrisa de Diego desapareció. He ganado yo. Gritó perdiendo los papeles. Esos viejos tenían más dinero del que necesitaban. Yo he construido una carrera millonaria mientras tú das clase por 2.000 euros al mes. Abrí la puerta del despacho. El inspector Sánchez entró seguido de 2 agentes. Diego Vega,
dijo el inspector, queda usted arrestado por fraude bancario, usurpación de identidad y estafa a personas mayores. Diego se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Dejaste de ser mi hijo cuando robaste a ancianos y destruiste a tu hermano, dije con la voz quebrada. Lucía lo sabía. Ella dedicó sus últimos 2 años a proteger a Lucas. He necesitado que ella muera para poder ver la verdad. Mientras se llevaban a Diego esposado, el silencio volvió a la sala. Estela me preguntó a dónde se llevaban a su tío. Ha hecho daño a mucha gente, cariño. Ahora tiene que enfrentarse a ello. Tu padre es inocente. Siempre lo fue. Abracé a Lucas. Se derrumbó sobre mis hombros llorando. Tu madre hizo esto, le susurré. Ella siempre supo quién eras. Yo fui el ciego. No hubo juicio. 3 semanas después del arresto de Diego, su abogado se puso en contacto con el inspector Sánchez para negociar un acuerdo. Las pruebas que Lucía había reunido eran abrumadoras, un laberinto legal del que no había salida. A cambio de una cooperación total, revelando cada empresa pantalla y cada activo oculto, Diego aceptó una condena de 22 años de prisión en lugar de los más de 50 a los que se enfrentaba si íbamos a juicio. Asistí a la lectura de la sentencia solo. Lucas se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que necesitaba presenciar por mi cuenta, un cierre necesario para esta historia de traición. La jueza Carolina Reynoso, una veterana de la Audiencia Nacional con el cabello gris acero y una mirada forjada por décadas en el estrado, revisó el acuerdo y se dirigió directamente a mi hijo. Sr. Vega, dijo con una voz que resonó en toda la sala, usted no se limitó a robar dinero. Usted destruyó sistemáticamente la vida de su propio hermano. Usó su nombre, su identidad y su reputación como escudo. Si esto no se hubiera descubierto, él habría sido el arrestado. Usted construyó su éxito sobre la ruina de su propia sangre. Diego permanecía en silencio, con su traje a medida reemplazado por el uniforme naranja de la prisión. Esto es una traición profunda, continuó la jueza. Explotó a víctimas vulnerables y tendió una trampa a su hermano. La ley permite la misericordia, pero los hechos no. Lo sentenció a 22 años de cárcel, seguidos de 5 años de libertad vigilada, y ordenó la restitución total de los 1,8 millones de euros. Debido a la gravedad de los delitos y la falta de beneficios penitenciarios iniciales, cumpliría al menos 19 años de forma efectiva. Tenía 44 años, saldría con 63, si es que llegaba a ver ese día. Se lo llevaron sin que me mirara ni una sola vez. 2 meses después, la restitución se completó. El chalet de Diego en Pozuelo se vendió por 1,2 millones de euros. Su Mercedes, su embarcación en el puerto de Santa María y sus cuentas de inversión fueron embargados y liquidados. El Estado recuperó 1,4 millones. Yo añadí 200.000 euros del seguro de vida de Lucía, era exactamente lo que ella habría querido. Emitimos cheques para las 6 víctimas. No fue un reembolso total, pero recibieron un promedio del 88% de lo que habían perdido. Para personas que creían que sus ahorros habían desaparecido para siempre, fue un milagro. Cuando se lo comuniqué a la SRA, Ibáñez rompió a llorar. Gracias a Lucía y a usted, me dijo, mi nieto podrá ir a la universidad. La redención de Lucas llegó lenta pero firme. El periódico local publicó la noticia, limpiando su nombre por completo. El consejo escolar del instituto le otorgó un reconocimiento a la integridad. Los informes de fraude corrigieron su historial crediticio. La recuperación llevaría años, pero el camino por fin estaba despejado. El apoyo de la comunidad lo abrumó. Los padres de sus antiguos alumnos recaudaron 40.000 euros para ayudarlo a reconstruir su vida. 3 meses después de la sentencia, vendí la casa de la calle Pureza.
Tenía demasiados recuerdos. Lucía muriendo en la planta de arriba, el descubrimiento de la verdad en su oficina, Diego saliendo esposado. No podía quedarme. Compré una casa más modesta a 10 minutos del piso de Lucas. Poco después, Lucas y Estela se mudaron conmigo. Su crédito aún estaba dañado, pero ambos sabíamos la verdad. Nos necesitábamos el uno al otro. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de mayores, impartiendo talleres sobre cómo protegerse del fraude financiero. Convertir el dolor en propósito era mi forma de continuar el trabajo de Lucía. Antes de entregar las llaves de la antigua casa, entré por última vez en el despacho de Lucía. Decidí que no lo convertiría en una sala de lectura allí, sino que lo recrearía en nuestro nuevo hogar. Su mesa, sus libros, sus diplomas. Un monumento a una mujer que luchó contra el cáncer y la corrupción al mismo tiempo. Ella nos protegió incluso después de su muerte a través de grabaciones y pruebas. Ese era el legado de Lucía. No el título, ni la carrera, sino el valor de luchar por lo que es justo, aunque le costara todo. Incluso si le costaba perderme a mí por un tiempo. En una fría mañana de diciembre, celebramos una pequeña ceremonia en lo que llamé el despacho memorial Lucía Vega. Lo había recreado con cuidado en la nueva casa, con las ventanas orientadas al este para que entrara el sol de la mañana, igual que en Triana. Sobre el escritorio colgaba una placa de bronce. Lucía Vega, de 1958 a 2024. Luchó por la verdad incluso cuando le costó todo. Nos reunimos los cuatro. Lucas, Estela, la SRA. Ibáñez y yo. El abuelo me pidió que leyera algo, dijo Estela, con su voz de 12 años firme a pesar de las lágrimas. Sostenía una página mecanografiada. Es un ensayo que escribí para el colegio. Una persona que cambió mi vida. Aclaró su garganta y empezó. Mi abuela murió antes de que yo la conociera de verdad. Pero este año he aprendido algo increíble. Mientras se moría, también estaba luchando. No solo contra el cáncer, sino contra el crimen. Mi tío hizo algo muy malo. Robó a ancianos y prefirió que culparan a mi padre. Durante 10 años, la vida de mi padre fue una mentira. Pero mi abuela lo sabía. Ella fue como un ángel de la guarda que salvó a mi papá incluso después de haberse ido. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Alguien que lucha por lo correcto, aunque sea difícil. La SRA. Ibáñez se secó los ojos. Lucas abrazó a su hija con fuerza. Luego, Lucas miró la foto de Lucía y dijo con la voz quebrada. Mamá, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por pelear una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Se volvió hacia mí. Papá, gracias por terminar lo que mamá empezó. Gracias por elegir la verdad. Gracias por elegirme a mí. No pude hablar. Solo estreché a mi hijo en un abrazo que llevaba 41 años de retraso. A veces me preguntan de dónde saqué las fuerzas para entregar a mi propio hijo. La verdad es que yo no lo hice, lo hizo Lucía. Ella ganó la batalla contra la corrupción y esa victoria nos sobrevivirá a todos. Diego cumple su condena en la prisión de Huelva. No lo visitamos. Hay traiciones que son demasiado profundas. Lucía me enseñó que el amor a veces significa proteger al inocente, incluso cuando el coste es altísimo. Ella no solo dejó pruebas, dejó la verdad. Y la verdad nos devolvió nuestra familia, una construida sobre la honestidad, no sobre la lealtad ciega. Afuera empezaba a refrescar. La voz de Estela me llamó desde el salón. Abuelo. Papá está haciendo chocolate caliente. Miré por última vez la foto de Lucía sonriendo y bajé a reunirme con ellos. 3 generaciones sanando juntas. Cuéntame otra historia de la abuela, pidió Estela. Sonreí. Cada historia sobre ella es una historia sobre la valentía.
Tengo 66 años y, si hay una lección que he aprendido, es esta. No estéis ciegos como lo estuve yo. No ignoréis las señales. No favorezcáis a un hijo sobre otro. No esperéis a que alguien muera para ver su coraje. Durante 44 años pensé que conocía a mi familia, pero la vida me demostró que estaba equivocado. Pensé que sabía de qué hijo estar orgulloso, y resultó que estaba celebrando al equivocado. Pensé que mi esposa era solo una buena abogada. Ahora sé que era una guerrera. Estas historias que le cuento a Estela ahora son diferentes. Son honestas. Tratan sobre errores, ceguera y aprender demasiado tarde. Pero también tratan sobre la redención. Esta historia me enseñó que, a veces, amar significa elegir la justicia por encima de la comodidad. Que la verdadera familia se construye sobre la verdad. Y que las personas que subestimamos, como mi hijo Lucas, como mi esposa enferma, suelen ser las que guardan más fuerza en su interior. A veces, las verdades más duras son las únicas que nos hacen libres. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.